hemos estado ya por varias semanas estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos, como hemos mirado, tiene mucho que ver acerca de la historia de la iglesia. Pero el libro de Hechos no es solamente acerca de la historia de la iglesia. El libro de Hechos inclusive también es la historia del Espíritu Santo. Porque vemos al Espíritu Santo en acción desde el principio. Es más, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran. Dice, espérense hasta que haya venido sobre ustedes, ¿verdad? El poder que quiero darles. Va a venir no van a estar solos, les dijo antes que se fuera. Voy a mandar al Consolador. Y en el capítulo 1 de Hechos comenzamos a ver al Espíritu Santo en acción. Y entonces dice, cuando Él venga sobre ustedes, les dice Jesús a sus discípulos, entonces ustedes van a poder ser testigos en cualquier parte del mundo. ¡Wow! En el capítulo 2, entonces miramos aquello que llamamos Pentecostés, ¿no? Que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre sus discípulos, aquellos 120 que estaban esperando la promesa, y entonces comienza lo que llamamos la iglesia. Y ellos salen, no se quedan en cuatro paredes, sino que salen afuera a proclamar a Cristo. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de 120. En el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000, después 5,000, comienzan a ver milagros, comienzan a ver sanidades, y toda la gente comienza a mirar que algo está pasando y algo es diferente acerca de estos discípulos de Jesús. Y la iglesia entonces comienza a orar. Pero a través de la iglesia, el que realmente está obrando es el Espíritu Santo. Y hoy llegamos al final de Hechos 4 y vamos a estar todo el capítulo 5. Es que yo creo que no salimos de aquí hasta como a las 2:30. Y vamos a ver algunas historias diferentes en esta escritura que vamos a estar estudiando hoy. Pero vamos a estar viendo al Espíritu Santo obrar, mis amados. Vamos a estar viendo al Espíritu uniendo a la iglesia, purificando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia, sosteniendo a la iglesia. Pero antes de entrar al texto, mis amados, quiero tomarme un par de minutos. Porque a menudo, muchas veces, muchas personas que van a las iglesias, inclusive a los que nos llamamos cristianos, no hemos entendido, tenemos una imagen incorrecta de quién es el Espíritu Santo. Y a menudo hay este misterio de quién es el Espíritu Santo, hay malentendidos de quién es el Espíritu Santo, y muchas personas inclusive tienen una diferente opinión acerca del Espíritu Santo. Y por supuesto, el mensaje de hoy no es un estudio del Espíritu Santo, eso lo vamos a hacer en otra ocasión, pero simplemente quiero tomar 2 minutos para simplemente romper algunos mitos que por ahí inclusive algunos cristianos creen. Así que, por ejemplo, el primero es que algunos creen que el Espíritu Santo es como una fuerza, una energía, dicen. Es como que, ¿verdad? Como que si es una batería de una D, no sé, los cristianos nos ponemos 2 baterías D que son del Espíritu Santo y como que nos da energía. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es simplemente una fuerza o un poder, mis amados. Es Dios mismo hablando, es Dios mismo enseñando y consolando a los cristianos, a su iglesia, a su pueblo. El Espíritu Santo, mis amados, otra cosa que se escucha por ahí, dicen que es como una sensación, como una experiencia emocional. Algunos dicen, pastor, hasta se me enchina el cuero, dicen. Se me pone la piel de gallina. ¿Sabes? El Espíritu Santo tampoco es eso. El Espíritu Santo más bien obra a través de la palabra de Dios. ¿Para qué propósito? Para transformar y renovar nuestras mentes y corazones. No es algo emocional, ni tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Ahora, por supuesto, hay diferentes personas. Hay personas que son más emocionales que otras. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo casi no soy muy emocional, pero conozco muchas personas muy emocionales alrededor de mí. Y muchas veces algunas personas que son más emocionales, pues se emocionan acerca de ciertas cosas, y no hay nada malo con eso, ¿verdad? Siempre y cuando esté en orden. Pero el Espíritu Santo no es que trabaja así tampoco. Otro mito que hay por ahí es que dice que el Espíritu Santo me revela cosas nuevas, mensajes de Dios, y a través de sueños y visiones, ¿verdad?
más que las escrituras, más de lo que hay en las escrituras. Eso, mis amados, no es cierto tampoco. Porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores de las escrituras para escribir lo que ahora tenemos como la revelación de Dios. Y nunca el Espíritu Santo va a contradecir, nunca el Espíritu Santo va a quitar y nunca el Espíritu Santo va a añadir a la revelación escrita acerca de Dios. ¿Dice amén a eso? Ok, qué bueno que estamos en la misma página. Otro por ahí se escucha que dicen que el Espíritu Santo dice que si me porto mal o si peco, el Espíritu Santo pues se aleja de mí o se va de mí. No, eso tampoco trabaja así. El Espíritu Santo mora permanentemente en aquellos que han sido verdaderamente salvos y son hijos de Dios. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, permanece para siempre. Entonces, lo que sí nos llama es a mantenernos fieles, a mantenernos sometidos a Él, en obediencia a Él, y nos conducen al arrepentimiento cuando estamos fallando. Hay otro mito por ahí que dice que la prueba del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano es la manifestación a través de hablar en lenguas o los milagros. Eso tampoco no es cierto, porque no es lo que la palabra del Señor enseña. El poder y la obra del Espíritu Santo, mis amados, se manifiesta más bien a través de la santidad y la transformación del creyente. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en sus hijos. Se manifiesta a través de la unidad, a través de la valentía de proclamar a Cristo. Se manifiesta a través de darnos valor para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Y por supuesto el Espíritu Santo da dones y talentos, como enseña la Escritura, para edificar a la iglesia, pero los da como Él los reparte, como Él los quiere repartir y no como nosotros los deseamos. Y por último, otro mito, mis amados, acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo comenzó el proceso de mi salvación, dice, y ahora yo tengo que trabajar para asegurarme de mantener mi salvación. Tampoco trabaja así. Más bien el Espíritu Santo fue quien comenzó la obra en nosotros, es quien nos sostiene en nuestro caminar con Cristo y es quien terminará la obra en la vida cristiana. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza mística, mis amados, sino es la tercera persona de la Trinidad. Lo que significa que posee la misma naturaleza que Dios Padre y Dios Hijo. Entonces la primera iglesia era una iglesia viva, no por ellos, no por lo que estaban haciendo, no porque la gente los empezó a hacer famosos, que miren lo que estaba haciendo Pedro y Juan y los demás. No fue nada de eso, sino era gracias al Espíritu, al mover del Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo en ellos y a través de ellos. Y ese mismo Espíritu Santo que obró en la iglesia de Hechos, como hemos estado estudiando, mis amados, continúa en acción hasta el día de hoy para hacernos uno en Cristo, para santificarnos para Dios, para capacitarnos, para proclamar su evangelio y para sostenernos en las pruebas y en nuestro caminar cristiano. Si usted está listo, entonces, mi primer punto de hoy es: el Espíritu Santo unifica a su iglesia. El Espíritu Santo unifica a su iglesia. Nuevamente, no le voy a pedir que se ponga de pie porque vamos a estar por muchos versículos hoy. Comenzando el capítulo 4, versículo 32 hasta el final. Dice la palabra del Señor: la congregación, recuerde cuál era el contexto de la semana pasada, lo que estaba pasando en la iglesia. Y entonces la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido
y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, recuerde ese nombre, porque en las próximas semanas quizás lo va a escuchar más, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendía, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Si esta fuera una iglesia de prosperidad, en estos momentos les diría, póngase de pie y traiga todo su dinero aquí al altar. Pero eso no es lo que la Biblia está enseñando aquí. El texto comienza diciendo, la congregación de los que creyeron era de un corazón y una alma. La iglesia había crecido a miles de personas, mis amados. Comenzamos con 120, después eran más de 3,000. La semana pasada pasaron de 5,000 y eso dice, la semana pasada decía que solamente más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Quizá era una congregación ya de más de 10,000 personas. Y todos eran de un corazón y una alma. ¡Qué increíble! Estaban unidos, tenían un mismo pensar, un mismo propósito, tenían una misma misión, un mismo mensaje, una misma verdad. La verdad de que Jesucristo había resucitado era quien los unía, los movía, mis amados. Esa verdad produjo una unidad en ellos, entre los creyentes, entre la iglesia, al grado, dice la escritura que acabamos de leer, que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Qué interesante. ¿Por qué pone estas cosas Dios aquí? Porque una de las mayores señales de unidad en una iglesia, mis amados, es la generosidad. Claro que sí. La generosidad, mis amados, es una respuesta a la generosidad de Dios para con nosotros, a la generosa misericordia de Dios, a la generosa gracia de Dios, al generoso amor de Dios. Cuando realmente llegamos a experimentar esa bondad de Dios, cuando realmente entendemos esa bondad de Dios para con nosotros, estamos también dispuestos a ser generosos con los demás. Y estamos dispuestos a ver por las necesidades de los demás y actuar como Cristo actuaría. El versículo 34 que leímos dice que no había pues ningún necesitado entre ellos. Ahora, ¿había necesidad entre ellos? Sí había necesidad. Pero la Biblia no dice que no había necesidad, sino más bien dice que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque esta iglesia, cuando la iglesia veía las necesidades de los demás, de los hermanos de la iglesia, eran proactivos para suplirlas o mirar la forma, mis amados, de llenar esa necesidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué unidad en amor que tenía esta iglesia! Es más importante destacar que esto que acabamos de leer o estamos estudiando no era forzado, no era manipulado, ¿verdad? No era de siembra para que Dios te bendiga. Eso es manipulación, mis amados. Simplemente esto fluía de la unidad que ya estaba existiendo y del amor que ya existía dentro de la iglesia, mis amados. Ahora, tampoco se trataba de lo tuyo es mío y todo lo de los demás también es de todos. No, tampoco se trata de eso. Esa es una ideología barata del mundo que se llama socialismo. Y eso no es lo que enseña la Biblia tampoco. Lo que el principio bíblico aquí es, mis amados, es que lo que tengo lo he recibido o me lo ha dado Dios y por lo tanto deseo bendecir la necesidad de mi hermano. Una cosa muy diferente. Y esa es la generosidad que surge de reconocer la gracia, la generosidad de Dios para con nosotros, mis amados. Las manos de Dios siempre van a estar abiertas para suplirse nuestras necesidades. Y me atrevo a decir que van a estar abiertas siempre y cuando también nuestras manos estén abiertas para suplir las necesidades de alguien más. Pablo nos recuerda esto en Gálatas. Pablo dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe.
Es bueno ayudar, mis amados. Cuando Dios nos dé una oportunidad de ayudar a quien sea, hagámoslo si podemos hacerlo. Si Dios nos ha dado los medios para hacerlo, hagámoslo. Mis amados, pero también debemos comenzar, dice, con la familia de la fe. ¿De qué me sirve a mí ir a Guatemala o a un viaje misionero? Y ¿por qué estoy diciendo esto si es el día de misiones? Pero ¿de qué me sirve a mí irme a otro país a ayudar, a hacer obras sociales allá, cuando tengo una familia en la iglesia que no tiene que comer? ¿De qué me sirve a mí, mis amados, o a usted, irle a dar de comer al indigente que está en la esquina y en la ciudad por donde usted pasa o maneja, cuando usted sabe que un hermano de la iglesia está pasando por necesidad y usted no ha hecho nada al respecto? Ahora, por supuesto, comienza en su propia casa, ¿no? Antes que la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia es lo primordial, no. Comienza en su casa. Pero después dice Pablo que es la familia de la fe. Porque ¿de qué sirve dar testimonio afuera cuando no estamos teniendo unidad y amor dentro de nosotros? Ahora, una de las cosas que me encanta de esta iglesia, de Crossroads específicamente, amo lo que ustedes hacen muchas veces cuando conocen acerca de una necesidad o cuando alguien está enfermo o está pasando por una crisis. Oh, mis amados, es más, yo he sido recipiente, muchas gracias, porque mi esposa y yo hemos sido recipientes aún de su bondad y su generosidad. Muchas veces algunos de ustedes rápido se organizan para hacer lo que nosotros llamamos no tren de Aragua, sino tren de comidas. Y entonces ahí están día tras día, semana tras semana, diferentes familias llevando de comer a la familia en crisis o en necesidad. Hermanos, muchas gracias. Muchos de ustedes se ponen listos para extender una mano, para organizar diferentes cosas en cómo van a ayudar. Hombres se van y le reparan cosas en la casa a las que son viudas o a las que son ancianas, mis amados. El ver eso, mis amados, es realmente lo que está hablando aquí el libro de Hechos. He escuchado de grupos de vida que se organizan para ayudar en alguna necesidad de alguien. Muchas gracias por hacer eso. Muchas veces simplemente se unen para orar juntos y compartir un pan con café. Wow, mis amados, esa es la iglesia y todos los que estamos aquí deberíamos de estar viviendo de esa manera. Estar conectados a la iglesia, estar unidos a la iglesia, mis amados. La generosidad es impulsada no por la necesidad meramente, sino por el Espíritu Santo a llenar esa necesidad de los demás para nuestra comunidad, para nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo es que nos lleva a esa unidad, mis amados, de amor mutuo, de mirar los unos por los otros. Punto número 2, el Espíritu Santo purifica a su iglesia. El Espíritu Santo purifica a su iglesia. Vea los primeros 11 versículos del capítulo 5. Entonces estaba pasando esta generosidad entre la iglesia y como miramos al final, un hombre llamado José de Chipre, que le llamaban Bernabé, vendió su terreno y trajo el dinero a la iglesia para llenar las necesidades de las personas. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces vean lo que pasa. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró la mujer. O sea, lo andaba buscando, ya se había tardado, ¿no? Y le estaba texteando y no contestaba, entonces lo fue a buscar. Sin saber lo que estaba pasando,
Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno de tal precio, en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Mi hermano, qué terrible historia. Ay, Señor. Al final del capítulo 4 usted ve a este hombre Bernabé vendiendo su terreno, trayendo el dinero a la iglesia para que se usara para las necesidades de los demás. La iglesia no solamente trae unidad a la iglesia, mis amados. Perdón, el Espíritu Santo no solamente trae unidad a la iglesia. El Espíritu Santo también purifica a su iglesia. Aquí tenemos a esta pareja, Ananías y Zafira. Por supuesto, es de imaginar que eran parte de la iglesia, ¿cierto? Porque pues estaban ahí trayendo las cosas a Pedro, teniendo una interacción con Pedro. Eso eran parte de la iglesia. Quiero imaginarme, sabemos que era esa pareja que cuando Bernabé vino y dijo, he vendido mi terreno y pues aquí está mi terrenito y aquí está para que ayudemos en las necesidades de la iglesia. Quiero imaginarme a Ananías y Zafira mirando así como desde lejos. Y entonces la gente, quizás Pedro dijo, hermanos, hermano Bernabé, muchas gracias. Miren el hermano Bernabé lo que hizo. Y toda la gente, ay Bernabé, muchas gracias. Quizás a la salida todos los hermanos, Bernabé, muchas gracias. Gracias por tu corazón. Bernabé, gracias por tu bondad. Qué bueno. Por supuesto, era el Espíritu Santo moviendo a Bernabé, pero la gente así actúa. Y quiero imaginarme que Zafira y Ananías estaban así como, oye, dice, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y para que nos vean bien también a nosotros. Para que nos reconozca el pastor todo lo que hacemos. Y vea lo que está pasando. Comenzó a tener gran estima a la iglesia Bernabé. Y quizás ellos querían lo mismo. Así que el texto dice que vendieron ellos también un terreno. Y llevaron una parte de las ganancias al templo, pero se quedaron con una otra. Es fácil pensar, pero ¿cuál es el problema? Pastor, si de todas maneras están aportando algo, pastor, ¿qué quiere todo el dinero? No, el dinero no es para el pastor, hermanos. Olvídense de eso. El problema, mis amados, no era lo que aportaron. El problema no era lo que trajeron, no fue lo que trajeron. El problema estaba en su corazón. Construyeron toda una mentira, construyeron toda una falsedad con sus intenciones de acciones y estas las llevaron, mis amados, a actuar en esa falsedad, haciendo creer que igual que Bernabé estaban aportando todo y lo mejor de ellos para la iglesia. Pero la realidad es que estaban actuando en avaricia y codicia. La avaricia y la codicia es cuando piensas y crees que las posesiones materiales son parte de tu felicidad. Avaricia y codicia es cuando crees que las posesiones materiales son parte de tu éxito. Avaricia y codicia es cuando crees, en muchos casos, que es parte de tu identidad inclusive. Y hay un deseo en ti de tratar de obtenerlo. Y haces todo lo posible para llegar a obtener ciertas cosas. Y sobre todo, una vez que las obtienes, las quieres retener. Porque piensas que fue por ti y por tu esfuerzo que lo has logrado. Esto era lo que estaba pasando en Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira, mis amados, podrían haberse quedado con el dinero. Pedro no se los pidió. Dios no se los pidió. Inclusive Pedro le dice,
o sea, ¿por qué hiciste esto? El terreno era tuyo. El terreno era tuyo. O sea, ¿para qué lo vendiste? Le dice Pedro. Te habías quedado con él. Es más, después de venderlo, dice, el dinero era tuyo. Dice, ¿por qué hiciste y permitiste que Satanás engañara tu corazón? Ahí estaba el problema. Querían ser vistos por algo que no eran. Querían ser vistos como personas generosas, sin serlo realmente. Y lo que pasó fue que el Espíritu Santo reveló un problema que había en el corazón, mis amados, de ellos. Y entonces Dios en este caso lo trató con mucha severidad. Los mató, hermanos. Y así es que tú y yo podemos aparentar muchas veces todo lo que nosotros querramos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia y engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos. Pero Dios, mis amados, conoce nuestros pensamientos y ve más allá y conoce las intenciones de nuestro corazón. Mis amados, a Dios le importa más la pureza y la santidad de su iglesia que las obras que tú y yo podamos hacer. Dios está más interesado en transformarnos a nosotros y santificarnos que ninguna otra cosa más, mis amados, por si no lo sabías. Si nos permite servir en alguna área, mis amados, ¿qué privilegio tenemos? Si Dios cambia alguna situación, circunstancia, problema que estemos pasando como personas individualmente, mis amados, es por su bondad y es por su voluntad. Pero más que todo eso, mis amados, Dios le interesa transformarnos para que vivamos en santidad. Porque su palabra dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y aquí está el punto de muchas personas y de muchos cristianos, que no entendemos o jugamos demasiado con la santidad de Dios. Y vez tras vez, a través de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vez tras vez miramos historias acerca de que Dios es muy celoso acerca de su santidad. Él es un Dios santo, mis amados. Y muchas veces jugamos con su santidad. Allá en 2 Samuel 6 creo que es. Venían trayendo el arca. Dios había dicho, así es como se debe de hacer. No, pero al ser humano le gusta hacerlo como él quiere y vivir la vida que él quiere. Y traían el arca de Dios de cierta manera, no como Dios lo había dicho. Y un hombre quizás bueno, llamado Usa, dice que los bueyes se iban a caer y la carreta donde venía el arca se iba a dar vuelta. Y el hombre dijo, no, el arca de Dios, hay que hacer algo al respecto. Vamos. Y dice que quiere detener el arca y cuando la toca, muere. Usted dirá, pero si quería hacer algo bueno. Después, en Josué hay otra historia acerca de Acaz. Y Acaz dice de que era parte del ejército y cuando Dios dice vayan y destruyan y no me vayan a tocar nada, dice Dios, no agarren nada, destruyanlo todo. Y cuando llegan y van a la pelea, este hombre Acaz mira lingotes de oro y otras cosas que le gustaron, dice, nadie me está viendo. Y agarra el oro y algunas otras cosas, las esconde y se las lleva de regreso al campamento y las esconde debajo de su tienda. Cuando Dios lo trae a luz, no solamente muere él, sino muere su esposa, sus hijos y todos sus animales. Mis hermanos, Dios no juega con su santidad. Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Empezó bien, el rey Saúl empezó bien, Dios lo había escogido. Pero cuando él comienza a jugar con la santidad de Dios, Dios lo rechaza y lo destrona. No solamente eso, sino cuando el rey Saúl va e inclusive se aleja tanto de Dios en desobediencia a Dios, que lejos de consultar y buscar a Dios, dice que consulta a los hechiceros. ¿Y cuál fue? ¿Cómo terminó Saúl? Muerto.
jugamos demasiado con la santidad de Dios, mis amados, o no la hemos entendido. La desobediencia, mis amados, va en contra de la santidad de Dios. Desobediencia es como vivimos cuando vivimos conforme a nuestra manera de pensar solamente, conforme a nuestros deseos o conforme a nuestra voluntad y no de acuerdo a la palabra de Dios. La obediencia a Dios, mis amados, atrae la presencia de Dios, pero la desobediencia aleja la presencia de Dios. La iglesia, mis amados, nosotros, tú y yo, somos la manifestación de esa gloria, de la presencia de Dios. A un mundo lejos, a un mundo en desobediencia, a un mundo que no quiere nada con Dios. Y por eso es importante para Dios que su iglesia, tú y yo, nos mantengamos puros y en santidad. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo en donde quiera que estemos. La santidad y la reputación de Dios está en juego cada vez que tú y yo vivimos en desobediencia o no estamos viviendo la vida que Él nos llama a vivir. Mis amados, cuando eso pasa, Dios pone atención. Y entonces el Espíritu Santo tiene que tomar cartas en el asunto. Y prefiere, escucha bien esto, porque Dios nos ama. Si en verdad te ama, si en verdad eres hijo de Dios, Él te va a amar, te ama. Y porque Él te ama, Él va a preferir que a través de su gracia corregirte y sacar cosas a la luz y revelar pecado que hay en ti para salvar tu alma y darte una oportunidad más. Oh, mis amados, cuántas veces he tenido personas que he tenido que confrontar con pecado y lejos de tomarlo como una gracia de Dios y decir, wow, qué bueno que ya se salió esto y qué bueno que por la gracia de Dios tengo perdón y puedo seguir adelante. Más bien se van de la iglesia. Qué triste. Mis amados, si Dios llega a sacar a luz un pecado tuyo o revela algo que necesitas confesar, tómalo como la gracia de Dios. La gracia de Dios que prefiere ayudarte y sacar esto a la luz porque tú no te arrepientes y no estás regresando. Él va a tomar cartas en el asunto porque te ama y en su gracia decir, lo tengo que sacar para ayudarte porque te amo y no quiero que te pierdas. Ojalá que cada cristiano aprendamos a vivir de esa manera. Muchas veces no entendemos por qué algunas cosas están pasando o por qué las cosas no están sucediendo como yo desearía. ¿Por qué pasan estas cosas, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas a mi alrededor? ¿Por qué no está funcionando como debería de funcionar? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? Mis amados, dos cosas bíblicamente. Si no es una prueba para probar tu fe, entonces es una llamada de atención de parte de Dios para regresarte, para que vivas en santidad, para purificarnos y restaurarnos. No juguemos con Dios, mis amados. El autor de Hebreos nos lo dice de la siguiente manera: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley, esto era en el pasado, la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos, que fueron las historias, algunas de las historias que les di. Vea lo que sigue. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? El después de conocerle, el después de conocer la verdad, el después que Dios les ha amado, el después que Dios les ha llamado, los ha hecho sus hijos, parte de su pueblo, y seguimos viviendo a nuestra manera. Dice, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Porque el Señor comienza en casa primeramente. Horrenda cosa es caer en manos
de un Dios vivo. ¿Quién te hace responsable a ti de cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿A quién le rindes cuentas? Esa es la importancia de estar unidos en una iglesia. Esa es la importancia de ser parte de un grupo de vida, de un grupo pequeño de hermanos que te ayuden. Que cuando vean algo, a animarte a que vas bien. Y cuando vean algo ahí medio que no está bien, a decirte en amor, en gracia, hey, ¿sabes qué? No es por ahí. No es por ahí. Estás siguiéndote mal. Eso que estás haciendo es incorrecto. Lo que estás diciendo es incorrecto. Lo que estás pensando es incorrecto. ¿A quién nosotros rendimos cuentas, mis amados? Cuando decimos, no, yo no necesito a nadie. Nadie sabe qué está pasando en tu vida. Y piensas que si alguien lo sabe, te va a dar juicio, crítica. Bueno, necesitas buscar con quienes Dios te va a traer alrededor de tu vida para que te ayude. Porque al final, mis amados, no lo mires de esa manera. Míralo como la gracia y el amor de Dios para salvarte de algo peor. El propósito de la rendición de cuentas es el arrepentimiento, mis amados, y la restauración. No es para culpar y traer vergüenza. Es proteger la santidad de tu propia vida, de tu hogar, de la iglesia y por supuesto la santidad de Dios. Debemos tener un temor reverente a la santidad de Dios, mis amados. Debemos verdaderamente amar a Dios en base a ese amor, obedecerle, vivir para Él. Debemos reconocer el carácter, conocer su voluntad y su propósito para entonces comenzar a vivir de esa manera, mis amados. Y no simplemente la nuestra, como yo deseo, como yo pienso. Mis amados, déjenme decirles algo para terminar este punto. El Espíritu Santo desea purificar a su iglesia y Él lo hará. Número 3, el Espíritu Santo empodera a su iglesia. Déjenme leerles 12 al 16, dice la palabra del Señor. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow. El texto dice que los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios, mis amados, y comienza a correrse la voz, ¿cierto? Y la gente los tenía, no les gustaba juntarse así mucho a ellos, ¿verdad? Porque no se vayan a dar cuenta en Facebook. Pero dice que los tenían en gran estima. Pero mis amados, es muy fácil para muchas personas caer en la distracción y centrarse en las señales, prodigios y sanidades. Y de eso no se trata el texto tampoco. Es fundamental, mis amados, comprender que todo esto que estamos estudiando tenía un propósito mayor. Cada señal, cada prodigio, cada milagro de la que la Biblia habla, mis amados, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mis amados, cada milagro de Jesús tenía un propósito específico. Cada milagro de la iglesia en el primer siglo tenía un propósito específico, mis amados. Para comenzar, Jesús ya les había dicho a sus discípulos: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Pero también había un propósito en los milagros, mis amados. Uno era mostrar compasión. Otro era satisfacer una necesidad humana, por supuesto. Demostrar el poder de Dios y, sobre todo, transmitir una verdad espiritual. Esos eran los propósitos de los milagros. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿se acuerdan? Él habla de que es el pan de vida. Cuando Jesús sana a un ciego o a un cojo, la verdad espiritual era de que solamente a través de Jesús podremos ver la luz
o podemos caminar correctamente. Cuando Pedro y Juan levantan de la mano a aquel cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo, la verdad espiritual de eso es que ese éramos tú y yo. De que desde el nacimiento estábamos endebles y nadie podía ayudarnos en nuestra miseria. Mis amados, Dios no ha dejado de hacer milagros, quiero que sepan. Él es Dios todopoderoso y hace conforme a su voluntad y propósito. Creemos en un Dios que hace milagros. Pero aquí está el punto. El propósito de Dios, mis amados, nunca ha sido el milagro de una sanidad física o parar una tormenta simplemente. Él lo puede hacer, por supuesto que Él lo puede hacer. Pero ese propósito no es el fin. El propósito de Dios siempre tiene que ver con lo eterno, mis amados. No con el aquí y el ahora. El propósito de Dios siempre ha sido transformar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, no simplemente nuestra situación. El propósito de Dios, mis amados, es darnos una vida eterna, no una vida mejor aquí en la tierra. El versículo 14 nos explica y nos dice el por qué esto estaba sucediendo. Este era el propósito de Dios. Versículo 14 dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente a la iglesia. Ese era el propósito de Dios. Permitía los milagros para que entonces pudieran creer en Jesucristo y entonces podían ser salvos. El mayor milagro de una persona, mis amados, no es al final simplemente una sanidad física. El mayor milagro que puede recibir una persona es de pasar de muerte a vida eterna. Pasar de ser un pecador lejos de Dios, mis amados, sin esperanza, a venir a ser un hijo de Dios. Ese es el milagro más grande que puede suceder. Su palabra nos enseña esto. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había nada y no hay nada que tú y yo podamos hacer. No había nada para salvarnos a nosotros mismos, mis amados. Pero Jesús vino a nuestro mundo caído y pecaminoso y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y Él murió la muerte que tú y yo deberíamos de morir y tomó nuestro lugar en la cruz. Exaltando la justicia de Dios por un lado y extendiendo de su gracia a cada uno de nosotros, mis amados. Oh, pero la muerte no lo pudo detener, dice la palabra, sino que en 3 días Jesús resucitó, venciendo al pecado y venciendo a la muerte para darnos salvación y darnos una vida eterna juntamente con Él. Y la única manera que enseña la palabra, que Él es el único camino, es confesando que somos pecadores, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que tenemos la necesidad de un Salvador y rendir y entregar nuestras vidas en obediencia a su señorío. Su palabra nos enseña que si creemos esto en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Mis amados, no hay milagro más grande que ese. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, mis amados. Es la tercera persona de la Trinidad que está actuando y actúa según la naturaleza y el carácter de Dios, porque Él es Dios. Y los milagros, cualquier milagro separado de la voluntad y el propósito de Dios, mis amados, según lo que estamos estudiando en su palabra, no trae salvación eterna. Así es que Dios desea continuar haciendo un milagro en cada uno de nosotros, por supuesto, a través de su Espíritu Santo. Pero el milagro que Él quiere hacer es cambiar nuestro corazón, transformarnos, renovar nuestra mente para que realmente lleguemos a entender cuál es su perfecta voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Mis amados, los milagros de la Biblia no eran, por supuesto, no eran lo normal y por eso la gente se asombraba. Pero a través de ellos Dios estaba revelando su carácter, su voluntad y propósito. Y los mayores milagros de la vida, mis amados, ocurren cuando nos convertimos en nuevas criaturas a través de Cristo Jesús
Y el Espíritu Santo comienza a capacitarnos, a empoderarnos para vivir la vida bajo su voluntad y su propósito. Número 4, el Espíritu Santo sostiene a su iglesia. Y aquí sí vamos a leer bastante. El resto del 5. Su palabra dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada, con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. A nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, recuerda este nombre, Gamaliel fue el que instruyó a Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo, es Gamaliel hablando: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Mis hermanos, cada vez que la iglesia esté unida en un mismo sentir, cada vez que la iglesia esté viviendo en santidad delante del Señor, cada vez que la iglesia sea empoderada para proclamar el nombre de Cristo y mirar el milagro más grande de ver vidas transformadas para gloria de Dios, surgirá oposición. En el caso de la primera iglesia fueron los mismos líderes religiosos los que estaban molestos porque la iglesia estaba compartiendo acerca de Cristo.
Fue una amenaza para ellos, una amenaza para sus tradiciones, una amenaza para su religiosidad, una amenaza para su manera de vivir. El texto dice que se llenaron de celos y los pusieron en la cárcel. Pero no estaban solos. El Espíritu Santo estaba con ellos para sostenerles, para ayudarles y para guiarles. Dice el texto que un ángel del Señor llegó de noche, durante la noche. ¿Puedes creerlo? Esas no eran cárceles como las de ahora, mis amados. Estas eran en lo subterráneo. No había luz eléctrica, era oscuro, era frío. Y quizás, como no eran solamente los apóstoles, dice que era un grupo de cristianos que habían metido a la cárcel. Quizás algunos de ellos estaban temerosos, pensando: oh no, mi esposa no sabe, mis hijos no saben que estoy aquí, ¿qué va a pasar el día de mañana? Yo no sé, quiero imaginarme algunos de ellos pensando en el futuro, en la incertidumbre. Pero el ángel del Señor abrió las puertas, dice, de la cárcel y los sacó y los liberó. Ahora aquí hay un punto importante. ¿Con qué propósito los liberó? Porque yo en la escritura no veo que el ángel les haya dicho: hey, sálganse, vénganse. No. Dice: váyanse, agarren sus cosas, váyanse a otra ciudad. No, huyan, váyanse a otro país. No veo al ángel del Señor diciéndoles: su esposa los está esperando, sus hijos, salgan, váyanse allá y escóndanse en su casa con su familia. No veo al ángel diciéndoles eso. No veo al ángel diciéndoles: sálganse y ya ni modo, ya dejen de predicar, porque ni modo, intentamos pero no se pudo. Así es que mejor vayan. Y Pedro, tú eres un buen pescador, vete de regreso, abran un negocio para que les vaya bien. Y bueno, desen trabajo el uno al otro. No veo al ángel diciendo nada de eso, sino más bien el ángel dice: vayan, presentes en el templo y continúen hablando al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¿De cuál vida se estaba refiriendo? La vida en Cristo Jesús. Se vayan, ahora salgan y continúen predicando que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo no sé usted, hermano, pero si yo no sé usted o yo, seamos realistas. Si nos han metido a la cárcel por reunirnos aquí los domingos en la iglesia, y ahora usted está en la cárcel y estamos ahí, y el ángel del Señor viene y dice: ahora vayan de regreso a predicar. Yo no sé ustedes, pero seamos realistas. Quizás muchos diríamos: no, vámonos para las montañas de allá de Montana, vamos para Canadá mejor. Mis amados, en el mundo tendremos aflicciones, tribulaciones, pero confiemos, Cristo Jesús ya ha vencido al mundo. Y muchas personas en la sociedad y en la cultura en que vivimos, quizás inclusive entre nuestros amigos y nuestras familias, mis amados, te van a decir o nos van a decir: no me hables de Cristo, no me hables de tu Cristo, no me hables de tu Dios, no me hables de tu religión. Deja a tu Cristo y a Dios fuera de la escuela. Deja a tu Cristo y a tu Dios fuera de la empresa. Deja a tu Cristo y a tu Dios fuera del círculo social, fuera del ámbito público. Las demás, otros grupos pueden hablar, por supuesto, porque hay libertad de expresión en este país. Otros grupos pueden hablar de ideologías, filosofías erradas, huecas, que los van a llevar a una perdición. Pero no hablemos de Cristo Jesús, porque entonces la sociedad se ofende profundamente. Y nosotros los cristianos muchas veces hasta estamos bien con eso. Pero nuestra sociedad, más que nunca, mis amados, necesita una iglesia llena de valor, con valentía, que proclame el nombre de Cristo y su evangelio en todos los ámbitos de la vida. Todos y cada uno de nosotros, si nos llamamos cristianos, deberíamos de responder como estos cristianos, mis amados: obedeceremos a Dios antes de obedecer a los hombres. Pero este tipo de respuesta, mis amados, solo surge de un caminar constante con Cristo Jesús. Solamente surge de caminar en el Espíritu Santo.
Solamente Él nos da esa valentía y Él es el que nos sostiene, mis amados. Si no estamos caminando bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, muchas veces, mis amados, ni nosotros mismos vamos a estar firmes. Porque no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas o como nosotros creemos o pensamos. Cuando comiences a hablar de Cristo Jesús, muchos se van a ofender, créemelo. A los apóstoles los encarcelaron. Inclusive antes de sacarlos, dice que los golpearon y los amenazaron y dijeron: no vuelvas a hablar acerca de este Cristo Jesús. Hermanos, a medida que la iglesia avanza, la oposición, la persecución no solamente va a ser un problema, va a llegar a ser parte o una característica de lo que somos como iglesia. Ahorita está en otros países, lejos, pero llegará el día, mis amados, que llegará a nuestras puertas también. Vamos a estar listos. Porque cuando oremos por valor y valentía, con Señor, dame la valentía para proclamar, Dios te va a poner en situaciones donde en verdad vas a tener que confiar en el poder del Espíritu Santo. Solamente así vamos a crecer en valentía y valor por la causa de Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de hoy, perdón que lo diga, es una iglesia débil y temerosa. Nomás escuchen nuestras oraciones, mis amados. Las oraciones de la iglesia de hoy es todo acerca de: protégeme, Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor. Todo es acerca de la conveniencia para mí, porque no nos gusta algo que sea en contra de mí. Oh Señor, ayúdame a tener una vida placentera, una vida mejor aquí en la tierra, Señor. En lugar de tener nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en las cosas que son para la eternidad. Vivimos solamente en el aquí y en el ahora. Amados, el texto termina diciendo: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir por su nombre. Mientras estudiaba, yo tuve que llegar a ese punto. Señor, en verdad estoy listo para inclusive dar mi vida por ti. Señor, tengo esa convicción como cristiano, como hijo tuyo, para decir, considerarme privilegiado por sufrir por la causa de tu nombre. O simplemente soy un cristiano, Señor, ¿acaso simplemente soy un pastor que se la pasa nomás estudiando la Biblia todo el tiempo para traer un buen mensaje a la congregación? Sí, Señor, soy ese. Porque no quiero ser así. No quiero ser ese pastor, no quiero ser ese cristiano. Dice el texto: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿En qué área necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? Algunos de los que están aquí, quizás el Espíritu Santo nos está llamando a estar unidos más a la iglesia. Hay algunos que están aquí que se aparecen de vez en cuando, que no están conectados a la vida de la iglesia, que creen que nomás el domingo. Esa no es una vida cristiana, mis amados. No vas a crecer, no vas a conocer al Señor de esa manera. Tu vida cristiana siempre será mediocre si continúas así. Necesitas estar en unidad
con el cuerpo de Cristo para que otros hermanos nos edifiquemos los unos a los otros, nos apoyemos los unos a los otros. Quizás para otros que están aquí necesitan sanar en su relación, traer paz a su familia, o quizás Dios quiere hacer, el Espíritu Santo quiere hacer un cambio de corazón. Mis amados, algunos de los que están aquí, quizás el llamado del Espíritu Santo es en áreas de nuestra vida que necesitamos confesar algo que está incorrecto, algo que estamos viviendo mal, incorrecto, en contra de la voluntad de Dios. Quizás es un pecado y el Espíritu Santo quiere purificarnos y santificarnos. Quizás el llamado para ti es dejar un pecado que has estado cargando o una máscara que has estado usando. Quizás algunos necesitan fortalecer su fe, mis amados, para esperar que Dios comience a hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Algunos Dios ya les dijo, les ha llamado a hacer algo y estamos temerosos que no podemos tomar la decisión o dar el paso. Quizás el llamado para ti es dar el paso que Dios ya te mostró o que Dios te está mandando a hacer. A ser valiente, a dar ese paso de obediencia. O quizás estás cansado, estás dolido y necesitas fuerza para seguir de pie. Y el llamado para ti quizás es confiar en Dios y reconocer que Él es quien nos sostiene y nos guía. Mi pregunta para ti es: ¿cómo vas a responder a su palabra el día de hoy? Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué quieres hacer en mí hoy? ¿Qué quieres hacer en mí hoy? Y luego, al salir de este lugar, ve y ponlo en práctica.